Hola, ¿cómo están? Aquí estamos iniciando un nuevo encuentro, un nuevo episodio de esto que llamamos En Sociedad con Dios, ¿no? Abordando temas prácticos de nuestras cuestiones cotidianas vinculados a la administración, tratando de ver cómo justamente la ciencia de la administración nos puede ayudar en cuestiones de todos los días, ¿no? No solo que ayude a la empresa, sino también cómo me puede ayudar a mí, mis cuestiones personales, familiares, ¿no? En mis proyectos, en mis planes, ¿no? Y hoy, como siempre, estamos iniciando este programa junto con la contadora Cintia Bertelotti, quien les habla, el doctor Horacio Casari. ¿Cómo te va, Cintia? Pero muy bien, gracias por preguntar. La verdad que contenta con estar haciendo este programa y también interesada, digamos, en este tema que traemos hoy, ¿no? Porque creo que nos involucra a todos y es muy importante. Hoy vamos a hablar acerca del ahorro. Y creo que es un tema que viene desde mucho tiempo, que es una preocupación familiar. Y quizás antes, las generaciones anteriores lo tenían más claro, ¿no? Sí. Siempre yo me acuerdo, digamos, mis abuelos, mis papás también, ¿no? Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Y hoy me parece que un poco ha quedado un poco en el olvido eso del ahorro, ¿no? Instrumentos y herramientas medio ya muy viejitas, ¿no? Pero de ahorrar. Uh-huh. Estaba la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que después se transformó en una empresa de seguro, ¿no? Pero en realidad era una caja para ahorrar. Para ¿no? ahorrar. Así que es un tema que es importante. Yo creo que toda familia tiene que tener esto presente, el tema del ahorro. Claro. Y estaba pensando, ¿no? Quizás el énfasis que se le hace al consumo, ¿no? Consumir ya para disfrutar ahora, creo que atenta un poquito a veces contra esta idea tan tradicional e importante, como decís, que es el ahorro, ¿no? Uh-huh. Quizás para hacer una definición simple de lo que es ahorro, podemos decir que el ahorro es un porcentaje del ingreso que no se usa en el consumo, ¿no? O sea, es dinero que ingresa y entonces hay una porción que no se gasta en el consumo, entonces eso podemos definirlo como ahorro. Uh-huh. Esto obviamente puede ser a nivel personal, familiar, pero en las empresas también, o sea, a veces justamente tienen alguna inversión a modo de ahorro, ¿no? Uh-huh. Las empresas. Obviamente que tiene una importancia muy importante para las familias, para nosotros en lo personal, pero quizás haciendo un comentario más desde lo económico, el ahorro también tiene su importancia a nivel macroeconómico, porque la sumatoria de todo el ahorro que realizan las personas y las empresas también está disponible a través del sistema financiero para que otras inviertan, que las empresas inviertan, que se fomente el crecimiento, el desarrollo económico, ¿no? Uh-huh. Creo que esto tiene más que ver con el hecho de que cuando hablamos de ahorro, no solo estamos hablando de poner el dinero físico debajo del colchón, sino que meterlo de alguna manera en el sistema financiero. Y eso es lo que... Exacto. Que tiene este impacto, este efecto sí. A nivel económico, ¿no? Que por eso es importante. Para un país es importante el ahorro de todos sus ciudadanos y de las empresas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es importante el ahorro, no? Vos resaltabas recién que es algo fundamental. Tiene mucho que ver con nuestra salud financiera, ¿no? O sea, incluso algunos hablan de libertad financiera, creo que, o de tranquilidad financiera. El ahorro es un factor importante de tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Porque en primer lugar nos puede ayudar a enfrentar imprevistos, ¿no? Sí. Por ahí surge alguna situación. ¿Qué hago en este caso? Bueno, tener un ahorro me da tranquilidad, me da ese colchón, por llamarlo de alguna manera, para enfrentar eso que no esperábamos, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de salud, como decía, financiera, el ahorro es muy importante, ¿no? Lo que pasa es que si no lo tenemos y surge ese imprevisto significa que sí o sí hay que tenerlo, por eso se llama imprevisto, no es que podemos obviarlo,
tenemos que caer, si no tenés ese colchón de ahorro, tenés que caer a un préstamo. Claro. ¿No? Entonces, de ahí es que hablamos en el caso de la salud financiera, porque caer en un préstamo que sí o sí tenés que enfrentarlo por imprevisto, implica intereses, implica deuda. Mayores costos. Exacto. Entonces, Claro. creo que ese es como el primer beneficio de tener ese apartado por cosas que puedan surgir. También nos permite poder proyectarnos con planes a futuro, decir, bueno, a ver, tenemos un proyecto de inversión, entonces podemos ir construyendo de a poquito, ¿no? Y obviamente fomenta hábitos saludables de financiero, ¿no? Disciplina financiera, porque obviamente, como decía, para ahorrar implica consumir menos, o sea, retraer el consumo, contener el consumo, ¿no? Y bueno, a veces cuando tenemos el dinero en la mano, contener el consumo no es fácil, ¿no? Porque vemos algo que nos gustó, que parece interesante, qué buena oportunidad, la típica, nos gusta en oferta, y entonces ese dinero que quizás lo podríamos haber ahorrado a fin de mes, lo terminamos gastando, ¿no? Entonces nos ayuda a ser más disciplinados en nuestro manejo financiero, ¿no? Porque entonces decimos, tenemos un objetivo de ahorro, bien, ¿voy a gastar en esto? No, tengo que ahorrar. Entonces voy por el gasto que es necesario, ¿no? Algunos especialistas, porque una de las, creo que lo que primero se le debe estar pasando por la cabeza a quienes nos están escuchando, es decir, si no me alcanza, no llego a fin de mes, o sea, ¿de qué me están hablando de ahorrar? Pero hay algunos especialistas que hablan de esos gastos hormigas, también se les dice, o gastos muy pequeños que no nos damos cuenta, ¿no? Ese gastito extra, acá en nuestro pueblo está un poco difundido, pero no tanto, que no creo que todos puedan hacerlo, pero el cafecito, digamos, de todas las mañanas, ¿sí? Los porteños o los de Buenos Aires, creo que es un hábito que tienen muchos. Son pequeños gastitos, el alfajorcito de la tarde. Y tiene su contracara también para la salud. Eso, sí, ¿no? sí. Entonces, esos pequeños gastos, a veces, si somos conscientes, podemos destinarlo al ahorro, ¿no? O distintos, de esos son gustos, ¿no? Pero quizás es observar un poquito a ver dónde se nos está yendo pequeñas porciones de dinero y quizás esa sea nuestra primer fuente de ahorro, ¿no? Exacto. Evitar esos gastos chicos. Está bueno, justamente ya estás compartiendo algunos consejos, ¿no? Recién hablábamos de ventajas, ¿no? Porque incluso por ahí puede surgir tenemos un ahorro y surge alguna buena oportunidad para sí comprar algo necesario, y tenés el dinero, ¿no? Quizá para pensar cómo ayudar que decías vos recién, cuesta, ¿no? Así que bueno, a ver, ¿cómo hago para ahorrar, no? Bueno, una herramienta muy tradicional, ya hemos dedicado algún encuentro a esto, que es el presupuesto, ¿no? Presupuesto familiar, decir, bueno, a ver, ¿cuánto me ingresa? ¿Cuánto estimo que voy a gastar? Y ahí ya podemos prever un ahorro, ¿no? Entonces ya tenemos, como decía, objetivos. Y acá lo importante justamente es ser intencionales, sistemáticos, ¿no? Al poner el objetivo, nos ayuda a poder, como decía, frenar quizás el consumo. Porque gastar es fácil, ¿no? Siempre va a haber infinidad de posibilidades de gasto, ¿no? Pero el dinero sí es limitado. Entonces la importancia de tener un objetivo concreto que nos ayude, ¿no? Por eso se necesita disciplina. Sí. Y esto de sacarlo, ¿no? Antes, como vos estás planteando, digamos, de tenerlo como objetivo y apartarlo, hace que, bueno, ya no contamos con esto. Es ¿no? una buena manera, ¿no? Sí. Así, bueno, a principio de mes ya pensamos, cierto monto va a ser ahorro. Que no esté disponible. No está disponible. Claro, si no está ahí y nos vamos a tentar a gastarlo. Y estaba interesante esto lo que comentaba, ¿no? El ahorro también está relacionado justamente a una disciplina en el gasto. Y qué bueno es pensar por ahí, todo lo que estamos gastando amerita que lo estemos gastando, no podemos reducir algo. De paso, creo que puede ser un tema interesante para un programa completo esto, ¿no? Cómo ayudarnos a tal vez ser más disciplinados con el gasto y acotarlo un poco. También es una manera de hacer parte a la familia de las decisiones. Así como el presupuesto está bueno que lo manejemos con los hijos, obviamente siempre el esposo y la esposa, no la pareja. El ahorro también es un proyecto que está bueno que lo planteen entre todos, ¿no? Otro punto importante que aquí en Argentina por ahí genera también sus dificultades, creo que en otros países también es, bueno, ¿y en qué pongo el dinero? Muy bien, fui disciplinado.
Llegué a fin de mes y me quedó X cantidad de dinero. Y bueno, ¿qué hago con eso? Claro. ¿Cómo hago para que ese dinero no se desvalorice? Claro, porque en economías inflacionarias, digamos, no podemos quedarnos con ese dinero guardado sin hacer nada porque pierde valor. Exactamente, se deteriora rápido. Entonces, bueno, ver en qué inversión hay, posibilidades bancarias. De paso, me parece que puede ser un buen tema para otro encuentro, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacemos con el dinero? ¿Cómo lo invertimos para poder conservar su valor en el tiempo? Sí, ¿qué opciones hay, no es cierto? Exactamente. Uh-huh. Como hacemos siempre, quizás podemos también ir a la Biblia un poco, que algo interesante, en la Biblia hay muchos versículos, ¿no?, que dedican a cuestiones materiales, a cuestiones del dinero, ¿no? Y el ahorro está presente también, ¿no? Quizás de manera más implícitas, pero está presente. Y hay un texto, es muy conocido, pero creo que hay mucho para aprender vinculado no solo al ahorro, sino a la disciplina en el trabajo, que está allí en Proverbios 6, del 6 al 8, ¿no? Y allí dice: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni quien la gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones, acá está claramente el ahorro, ¿no? Durante la cosecha recoge alimento, ¿no? Bueno, acá, fíjate, por un lado hay una cuestión de esfuerzo, el trabajo, ¿no? La disciplina en el trabajo. Sin que la vigilen. Claro, ¿no? La autogestión, uh-huh, la iniciativa propia, ¿no? Exacto. No hay que andar empujándolo, ¿no? Uh-huh. Tiene conciencia de que es importante trabajar. Y acá también está clara la previsión. Porque quizás la hormiga puede decir, bueno, qué bueno, hay una cantidad de hojas verdes, me voy a dedicar a disfrutar de ellas, a comerlas, ¿no? Y después le llegó el invierno y sonó la pobre hormiguita, uh-huh, porque no va a tener que comer. Entonces, ¿cuál es su prioridad? Almacenar, ahorrar, ¿no? Así que bueno, interesante, ¿no? Ahorrar en la época de abundancia, preparados para la época de la escasez, ¿no? Uh-huh. Y es lo mismo que hizo José. De paso, está cierto. interesante la historia de José, porque allí nos cuenta en la época de las vacas gordas, ¿no? En Génesis 41, 34 al 36. Dice, él instruyendo cómo manejar esto, ¿no? Dice, el faraón debería nombrar inspectores sobre el terreno para tomar una quinta parte de la cosecha de Egipto durante los 7 años de abundancia. Deben recoger toda la provisión de estos buenos años y almacenar trigo bajo la mano del faraón, ¿no? Y sigue explicando. Pero fíjate acá claramente, acá está un ahorro, incluso con un porcentaje. Un porcentaje. ¿No? La quinta parte, un 20%, ¿no? Exacto. Estamos en época de abundancia, muy bien, pero 20% va para almacenar, 20% va para ahorrar. Así que está interesante, ¿no? Con la historia que creo que es conocida, ¿no? La de José, vemos que su capacidad de ahorro para administrar, en este caso, Egipto y la economía de Egipto, también ayudó a otros. O sea que esta acción, digamos, que él tuvo, benefició no solo a su lugar en el momento que tenías que administrar, sino que después sabemos que hasta prestó, ¿no? Prestó sí, y demás. Ayudaba a otros pueblos. Exacto, y ayudó a su economía. Esto tiene retribución, porque al prestar también era una situación económica para Egipto. Así que vemos que como que tiene muchas consecuencias positivas, ¿no? El ahorro nos deja mucho mejor posicionado ante todo, uh-huh, ¿no? Ante muchas otras cosas. Quizás esto es interesante lo que decías de compartir. Hay un texto uh-huh, que en realidad tiene otro énfasis, pero me parece interesante lo que dice allí en Efesios 4:28. Dice, el que roba, no robe más, sino más bien trabaje, ¿no? Esto de la cultura del trabajo y de la honestidad, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y fíjate, ¿para qué? Dice, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad, ¿no? O sea, obviamente tenemos que trabajar y producir bienes para nuestro sustento, pero si ahorramos y tenemos disponible, podemos ayudar a otro, ¿no? Uh-huh. Así que esto de la dadivosidad. Está bueno esto de que no sea solo un beneficio personal, sino de ayudar a otros. Y quizá como último texto, que claramente habla del ahorro, uh-huh, pero un ahorro, recién hablamos, decimos en qué invertimos para ahorrar. Bueno, el Señor nos ofrece, obviamente que alienta el ahorro nuestro aquí,
pero también nos ofrece un ahorro mucho más seguro, ¿no? Allí en Mateo 6, de 19 adelante, dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar, ¿no? Acá vimos como en plata, en dinero que nos come la inflación, ¿no? O en gastos innecesarios, ¿no? Más bien acumule, dice, para sí tesoros en el cielo, donde no ocurre todo esto, no hay polilla, no hay ladrones, ¿no? Dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, ¿no? Es importante el ahorro, sí, como lo planteamos, pero no dejemos de pensar en un ahorro más eterno, ¿no? Invertir en el cielo. Sí, creo que esa salud financiera que estábamos hablando nos puede ayudar a estar preparados, a estar listos para las cosas de acá, pero también estar tranquilos para pensar y reflexionar acerca de lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Exactamente. Llegamos así hacia el fin de este encuentro. Un gusto haber podido compartir este tiempo con ustedes y los invitamos para el próximo programa de En Sociedad con Dios.